En que la comunicación y la conexión son fundamentales, Dios quiere que estemos en continuo contacto con Él. Les presentamos Conectados con la Palabra. ¿Cómo les va? Qué alegría otra vez saludarles a través de la radio, de esta conexión que tenemos entre la palabra, el dial y las verdades de la palabra de Dios para cada una de nuestras vidas. Hoy nos toca el capítulo 10 de 1 Samuel y como todos los programas tomamos un título que nos va a guiar y que va a ser la médula, el eje, el centro por donde vamos a estar desarrollando el programa. Nuestro título hoy es El mayor recurso. Y entonces nos surge la pregunta, si mientras buscas el capítulo 10 de 1 Samuel, ¿cuál es el mayor recurso que tenemos para lograr objetivos en la vida? Bueno, alguno dirá el mayor recurso es el dinero. El dinero te abre todas las puertas. Con el dinero podés llegar a alcanzar los mayor de todos los objetivos en la vida. Pero ¿sabes que no es así? No es el mayor recurso. Uno de los hombres más ricos de mi país era un hombre vinculado con el poder, con grandes empresas. Era un hombre que compraba personas, que podía hacer muchas cosas. Este hombre un día, acorralado por causas judiciales, teniendo todo el dinero, se puso una escopeta y se quitó la vida disparando sobre su cabeza, sin poder hacer nada con todo el dinero que tenía. Alguno dirá, bueno, el mayor recurso no es el dinero, es la fama, el conocimiento. Si tenés fama y conocimiento, tenés el mayor recurso para que se te abran puertas. Otro hombre de mi país, un científico, fue el creador de la técnica de operación cardíaca del bypass, o la técnica del puente, en el cual cuando había una obstrucción en el corazón se tomaba una vena, muchas veces desde la pierna, y se hacía un puente para irrigar la sangre que no llegaba al corazón. Luego esta técnica llegó a todo el mundo, logró una gran fundación, una clínica tremenda, un equipo de médicos, un hombre con una fama y con un conocimiento tremendo. Uno diría, este hombre tiene el mayor recurso. Un día, deprimido por los conflictos de su fundación, se quitó la vida y no le alcanzó para la eternidad ni para esta vida aquí. Uno dirá, bueno, el mayor recurso es el poder. No es el dinero, no es la fama, es el poder. Bueno, hemos visto más de una vez cuando un presidente como el que tuvimos hace poco, él parecía que se convertía en el hombre más poderoso del país, y estando en su casa en un día, un ataque al corazón, el hombre muere, el más poderoso del país, y el poder no le alcanzó para la eternidad. Es como si las palabras de la Escritura llegan frente a todos estos ejemplos que hemos dado. ¿De qué le vale al hombre si tiene todo, los bienes, la fama, el dinero, el poder? ¿De qué le vale si pierde su alma? ¿Cuál es el mayor recurso que tenemos para hacer? La misma presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero en este capítulo 10, en que Saúl es ungido por Samuel, descubrir el mayor recurso que vos como cristiano podés tener y utilizar, que es el Espíritu de Dios. Dice 1 Samuel capítulo 10, que muestra el Espíritu como el mayor recurso, versículo 1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó a Saúl, y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro del Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales dirán, las asnas que había ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y de allí seguirás más adelante y llegarás a la encina de Tabor, y te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando 3 cabritos, 3 tortas, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes
los cuales tomarás de tu mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Le dice Samuel a Saúl, versículo 5, capítulo 10, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces, aquí está nuestro versículo clave, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, las que Samuel le viene hablando en cada lugar donde le adelantó, cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que volvió él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl, con poder, y profetizó entre ellos. Este capítulo 10 nos muestra la unción como rey de parte de Samuel a Saúl. Y uno se pone a pensar, bueno, Saúl, ya no más buscar las armas de tu padre, ya no más Benjamín, ahora el reino. Y uno se preguntará, ¿cuál ha de ser el mayor recurso que habría de tener Saúl para enfrentar la lucha contra el ejército enemigo, los filisteos, para administrar el país, para tomar decisiones apropiadas, para poder cumplir la misión como primer rey de Israel? ¿Será el poder? ¿Será la fuerza? ¿Serán los recursos materiales? ¿Será la fama que crecerá? No. En este capítulo 10, en la unción de Saúl como rey, Dios le muestra que el mayor recurso es el Espíritu Santo de Dios. Mira, aquí en este capítulo 10, el versículo 1 habla de que tomó la redoma de aceite y ungió, la derramó sobre la cabeza de Samuel, y luego lo besó. ¿Sabes? Cuando un rey accedía al trono, no solamente era coronado, sino que era ungido. La coronación era un acto político para el rey. La unción era un acto religioso, el cual se mostraba que habría de ser representante de Dios ante el pueblo, porque seguíamos pensando en lo que era el gobierno del pueblo de Dios, una teocracia. El rey era representante de quien realmente reinaba, que era Dios. Ambos desafíos requerían un profundo recurso espiritual, que era el Espíritu de Dios. ¿Sabes? Cuando Dios llamó a Josué, Él también le prometió el mayor de todos los recursos. Él le dice, frente a este desafío de tomar la tierra prometida y luchar con 7 naciones paganas, mi presencia irá contigo. Capítulo 1, versículo 5 del libro de Josué. El rey era ungido por un profeta o sacerdote. Era ungido con un aceite, que era mezcla de aceite de oliva, mirra y especias. El derrame del aceite era símbolo de la presencia del Espíritu Santo, y le recordaba al rey que el mayor de todos los recursos había de ser el Espíritu Santo de Dios. Claro, uno conoce la vida de Saúl y dice, ¿cómo es que Saúl fue lleno del Espíritu? ¿Cómo es que Dios lo hizo profetizar y lo usó, y después terminó haciendo actos tan perversos? Bueno, la primera explicación que tenemos que decir cuando hablamos del Espíritu Santo como el mayor recurso, que a diferencia de esta administración, de esta dispensación de la gracia que estamos viviendo, en la cual el Espíritu Santo viene a la vida del creyente el día de su salvación, en el cual somos sellados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en forma permanente. El día que recibimos a Cristo como Salvador, el Espíritu ya queda en nuestra vida y nos da la garantía, el sello de que Dios está con nosotros. En la antigüedad no era así. El Espíritu venía, por un tiempo estaba en una persona, lo utilizaba para hacer grandes obras y luego le dejaba.
Por ejemplo, en el tiempo de los jueces, con Gedeón, con Jefté, con Sansón, el Espíritu venía, los utilizaba para grandes victorias y luego se iba. Ya no es así. Pero lo que teníamos que entender cada uno de nosotros cuando hablamos del mayor recurso para servir a Dios, para cumplir los propósitos de Dios, lo que Saúl es impulsado a entender a través de Samuel y de Dios en su unción, que para ser usado por el Espíritu de Dios como el mayor de todos los recursos, necesitamos comprender 3 verdades que yo quiero dejarte de este capítulo 10 en este tiempo. En primer lugar, necesitamos ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo. En segundo lugar, del poder del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, de la permanencia en el Espíritu Santo. Vamos a ver estos 3 secretos, estas 3 verdades en la vida de Saúl y en nuestra vida, para que el Espíritu Santo, el mayor recurso, la misma persona de Dios obrando en nuestra vida, pueda ser real en cada uno de nosotros. En primer lugar, la presencia del Espíritu Santo. Dice el capítulo 10, versículo 1, que Samuel unge a Saúl, y la pregunta que le hace Samuel: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre Israel? ¿Sabes? Esta unción era un llamado de atención para el rey, un llamado a su conciencia de que la presencia del Espíritu iba a estar con él y que tenía que ser consciente de esto para no entristecer al Espíritu, para no ser desechado por el Espíritu de Dios, para poder cumplir el propósito de Dios. ¿Sabes? Cuando vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, y los discípulos reciben la promesa del Espíritu Santo, ellos habrían de entender que cuando el Espíritu llegaría a sus vidas, habrían de ser conscientes de la presencia y la morada del Espíritu en su vida para hacer la obra. En esta dispensación de la gracia nos dice Romanos capítulo 8, versículo 9, que el Espíritu Santo mora en nosotros los creyentes. Y esta palabra morar implica el Espíritu Santo habitando en nosotros desde el día de nuestra salvación. Como no podemos perder la salvación, de la misma manera no se va el Espíritu Santo. No necesitamos una doble experiencia. El día de nuestra salvación, el Espíritu de Dios está en nosotros. ¡Qué maravillosa verdad! Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, exhortándonos a ser conscientes de la presencia del Espíritu en nuestra vida. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros? La conciencia del Espíritu Santo me tiene que llevar a una vida de pureza, de separación, porque cuando no hay pureza y separación, entristecemos al Espíritu en nuestra vida. Efesios capítulo 4, versículos 30 al 31, habla de esta verdad, de la presencia del Espíritu Santo. Significa una actitud de separación del pecado, de una vida de pureza, para no entristecerlo. Dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados el día de la redención. Y agrega: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, malicia. Claro que contristamos al Espíritu a través del pecado. Claro que la presencia del Espíritu Santo requiere una vida de pureza. Por eso el apóstol dice en Romanos capítulo 6, versículo 13 y 14: y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Saúl perdió con el tiempo conciencia del Espíritu de Dios. Se llenó de rencor hacia David, se llenó de orgullo, creyó que no necesitaba el Espíritu de Dios y finalmente el Espíritu de Dios terminó abandonándolo y lamentablemente su vida fue una vida perdida. ¿Sabes? Quizás necesitamos preguntarnos en este tiempo si somos conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que hemos hecho con nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu. Si el mayor recurso que un ser humano puede tener es la misma presencia de Dios por el Espíritu de Dios en la vida, para no contristarlo necesitamos buscar cada día una vida de pureza. Quizá esto nos lleva a pensar que no podemos seguir más con una doble vida. Quizá el Espíritu está contristado en tu vida porque hay pecados ocultos, porque cada fin de semana vas a lugares que
desagradan al Señor. ¿Sabes? Cuando Cristo entró en tu vida tiene que ser una lucha por la pureza. Cuanto más confieses los pecados y te llenes de la palabra de Dios para tener victoria sobre el pecado, más vas a disfrutar de la presencia y la obra del Espíritu Santo. Tenemos que aprender este concepto de separación. Ya no puedo vivir como antes. ¿Qué cosas tenés que dejar? Recuerdo uno de nuestros líderes de la iglesia, un joven que vivía el fin de semana, desde el jueves al domingo, saliendo todos los días, viviendo una vida de pecado. Se entregó a Cristo como Salvador y la misma noche que recibió a Cristo como Salvador se fue a una fiesta, pero se descubrió que las cosas ya eran distintas. La música ya no lo entusiasmaba como antes, las tentaciones le traían un gran conflicto en el interior, el alcohol ya no tenía que ser algo común en su vida, y a partir de esa noche dijo: yo nunca más voy a venir aquí, porque Dios está en mi vida. ¿Qué decisión tenés que tomar en este tiempo frente a la presencia del Espíritu Santo en tu vida? En segundo lugar, el poder del Espíritu Santo. Dice el versículo 6, la promesa que recibe de parte de Saúl: el Espíritu de Jehová, Saúl, vendrá sobre ti con, y aquí aparece nuestro segundo secreto, con poder. El poder del Espíritu Santo. La segunda verdad que tenemos que entender: cuando hablamos de presencia pensamos en separación, cuando hablamos de poder pensamos en dedicación para no resistir al Espíritu. Hechos capítulo 4, versículo 31 al 33, revela a los discípulos cuando, siendo amenazados, oraron para pedir a Dios valor, fueron llenos del Espíritu Santo, predicaban con denuedo la palabra, y dice el versículo 33 del capítulo 4 del libro de los Hechos: con gran poder daban testimonio. Aquí viene otra vez la misma palabra, poder. Pablo dice en Romanos capítulo 12, así que, hermanos, os rogamos por las misericordias de Dios que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sabes? Cuando pensamos en poder, hay que tomar la decisión de dedicar la vida al Señor para poder experimentar el poder del Espíritu Santo. El verbo presentar que Pablo está pidiendo en el capítulo 12 de Romanos implica en el tiempo que está una decisión inicial de entregar la vida al Señor. Una decisión inicial de consagrar la vida, de dedicarla a Él, de dejar de vivir para uno para empezar a vivir al Señor, pero también requiere después decisiones diarias de dedicación. El mismo Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. ¿Sabes? Cuando dedicamos la vida aparece el poder de Dios a través de nosotros, pero cuando no dedicamos la vida, comenzamos a resistir al Espíritu Santo. Y aquí viene nuestro segundo problema. Ya no solo le contristamos, también le resistimos. Esteban dice en el capítulo 7 del libro de los Hechos, versículo 51, vosotros resistís al Espíritu Santo. El verbo resistir habla de luchar en contra de Dios, habla de hostilidad contra Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 39, Gamaliel exhorta a los judíos que trataban de hacer callar a los discípulos para que no prediquen el Evangelio en la naciente iglesia de Jerusalén. Y él dice: no sea que seamos hallados luchando contra Dios. ¿Sabes? O dedicamos la vida con una vida que tiene puerta de poder, o luchamos contra Dios resistiéndoles con una vida perdida, lejos de los propósitos de Dios, como Jonás. ¿Sabes que hay tantos Jonás del siglo XXI? Tal vez vos sos uno. Dios te habla y le resistís. Dios te llama y le resistís. Dios se manifiesta por circunstancias y mirás el poder de Dios en otros, pero no en tu vida. Luchás, resistís y no dedicás tu vida a Dios y se te van los mejores años de la vida. No vale la pena pelear con Dios, porque al final de la pelea perdés tus años, perdés oportunidades, y con el corazón quebrado, en un momento de agonía como Jonás, siempre llega el momento de clamar y pedirle a Dios una oportunidad más. ¿Será esta la oportunidad que tenés que clamar
para no luchar más contra Dios. Hablamos de presencia del Espíritu, la necesidad de separarnos en pureza. Hablamos de poder del Espíritu, una vida dedicada, no resistir al Señor. El tercer secreto, permanencia del Espíritu. Y esto tiene que ver con la dirección y no apagar al Espíritu Santo. El versículo 10, encontramos a Saúl lleno del Espíritu profetizando. Dice, y cuando llegaron, capítulo 10, versículo 10 de 1 Samuel, cuando llegaron al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Aquí Saúl se convierte en una herramienta donde Dios le lleva a profetizar, y para que la obra de Dios siga en su vida, Saúl tenía que aprender a permanecer en Dios. ¿Qué es esto de permanecer? Bueno, tal vez algunos secretos de la palabra nos ayuden a entenderlo. Cuando uno habla de permanecer en el Espíritu Santo, necesariamente va a hablar de permanecer en la palabra. Permanecer significa una vida en la cual persistimos buscando la palabra, la guía del Espíritu, permaneciendo en la voluntad y en la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otro secreto, permanencia primero, ser guiados segundo, y agrega en Gálatas 5, 16, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Qué es esto de permanecer? Fíjense en las palabras que hemos resaltado. Permanecer, ser guiados, andar. Una vida llena del Espíritu requiere permanecer en la palabra. En 1 Tesalonicenses 5, 19 dice el apóstol, no apaguen al Espíritu, no menosprecien las profecías. Aquí hay una relación profunda en ser guiados por Dios, permaneciendo en las verdades de la palabra y en la guía del Espíritu Santo. Claro, cuando esto no ocurre, cuando no buscamos la presencia del Señor, cuando no nos dejamos guiar por la palabra y nos guiamos por consejos extraños, apagamos al Espíritu Santo. Y en 1 Samuel capítulos 15, ya capítulos posteriores a esta unción, aquí vemos el gran fracaso de Saúl. Dice Samuel en 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, porque menospreciaste la palabra, porque desechaste la palabra, Dios te ha desechado a ti. Quizá vos me estás escuchando en este tiempo y tenés una vida pobre, sin resultados. Mirás cómo el poder de Dios, la presencia de Dios y la permanencia del Espíritu Santo son experiencias que viven otros. Pero vos vivís una vida lejos de Dios, vivís lleno de culpas por los pecados ocultos, vivís una doble vida lejos del Señor. ¿Sabés? Vos podés no repetir la historia de Saúl si en este tiempo dedicas completamente tu vida al Señor. ¿Sabes? Si abriste tu corazón a Cristo, el Espíritu de Dios, la misma persona de Dios está en tu vida, probablemente apagado, entristecido, contristado. Pero hoy podés hacer un cambio en tu vida. Lo primero que tenés que hacer es confesar todos tus pecados al Señor. Levantarte desde el barro del pecado y pedirle que Dios vuelva a llenar tu vida. Empezar a vivir una vida en la cual quites todo el pecado que te ensucia para disfrutar de la presencia de Dios. Además necesitas hoy dedicar de una vez por todas tu vida al Señor, consagrarla, empezar para vivir a los propósitos de Dios, para experimentar el poder del Espíritu Santo. Y necesitas volver a la palabra que quizá abandonaste mucho, a la Biblia que tenés abandonada, a la vida de oración, para no apagar el Espíritu y permanecer en Él. Ningún recurso es superior al Espíritu Santo. Estaba predicando en una campaña y la campaña era 3 días, viernes, sábado y domingo. Y sabes, para los que somos evangelistas, nosotros nos llenamos de oración y de búsqueda del Espíritu porque sabemos que no podemos convertir a ninguna persona.
La Biblia enseña que el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu de Dios, es Dios mismo. Y yo percibí que los organizadores estaban muy ocupados en los equipos, en los programas, en toda la organización, pero faltaba oración, faltaba búsqueda de la presencia del Señor. Primer noche, predicamos en el nombre del Señor, echamos la red y no hay resultados. Sabes, eso es un gran conflicto para un evangelista. Uno vuelve a casa, le pide perdón al Señor una y otra vez, pregunta en qué he fallado, segunda noche. Toda la campaña llena de gente, el teatro abarrotado de personas y otra vez todo el mundo ocupado en todos los quehaceres que tenían que ver con la organización. Predicamos en el nombre del Señor, 1 o 2 personas reciben a Cristo y yo percibí que algo no estaba funcionando. Así que al tercer día les pedí a todos que vayan antes y les pregunté si en este lugar donde se hacía la campaña era un lugar donde antes se hacían cuestiones que no tenían nada que ver con Dios. Y me comentaron que ese lugar que habían alquilado hacían campañas de rock pesado, hacían todo tipo de cultos a cosas que tenían que ver con el enemigo. Y yo dije, acá hay que orar. Han hecho vigilias de oración, hay consejeros que se han preparado, tenemos que clamar y pedirle a Él que haga la obra, porque nos ocupamos de todo menos de lo más importante, abrir la vida para que Dios pueda obrar. Confesamos en oración, nos unimos todos clamando al Señor. Otra vez la reunión, otra vez el programa especial, pero había una actitud distinta. Esa noche, como las otras 2, echamos la red en el nombre del Señor. Y las manos se empezaron a levantar, las personas empezaron a parar y empezaron a venir adelante. Y una gran cosecha de almas llegó a los pies de Cristo, porque el único que podía convencerlos era el Espíritu de Dios. Ningún recurso se compara al Espíritu de Dios. Si sos un siervo de Dios, déjame decirte, si se te cayó el filo del hacha, si sentís que la obra de Dios y el servicio se ha hecho una carga, necesitas volver a experimentar una renovación en la presencia del Señor, para que el mayor recurso, el Espíritu Santo, esté obrando en tu vida. Pero quizás vos me estás escuchando en este tiempo, y mientras yo te hablo de todo esto, vos decís, ¿qué sé del Espíritu de Dios si estoy tan lejos de Dios? Si mi vida está llena de pecado, ¿por qué no te encontrás en este tiempo con el Señor Jesucristo? Aquel que murió en la cruz por tus pecados, aquel que te ama, aquel que quiere entrar en tu vida, aquel al cual podés recibir con una oración de fe. Por eso voy a invitarte en este tiempo que puedas orar conmigo allí donde estás, abriendo tu corazón al Señor, para que el Espíritu de Dios venga a ti, perdone tus pecados, te dé un lugar en el cielo y comiences una nueva vida tomado de la mano del Señor. Pedile a Dios que entre en tu corazón con estas palabras. Yo te ayudo con una oración. Decile así: Dios mío, en este tiempo reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Creo en ti. Abro mi corazón a ti, Señor. Quiero que seas mi Salvador. Quiero que me perdones, que cambies mi vida y me des un nuevo propósito. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse